Vamos a ver los conceptos básicos que engloban lo que es la protección de datos. El punto de partida es que es un dato, evidentemente, y un dato de carácter personal es cualquier tipo de información que identifique una persona física. Estamos hablando siempre de personas físicas y no jurídicas, ya que el reglamento lo que protege es a las personas y no a las entidades. Eso es un punto que hay que tener siempre muy claro. Un ejemplo que todos entendemos de dato personal sería nuestro nombre, nuestros apellidos, el DNI, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Pero también otro tipo de datos que no son tan evidentes como por ejemplo la voz, nuestra imagen o un vídeo también nos pueden identificar, por lo tanto también son datos de carácter personal. También incluimos como datos personales los de la salud, si tenemos análisis de sangre, de análisis genético y otros datos más modernos que son los que se obtienen de geolocalización por los dispositivos, por nuestras navegaciones con los números IP en los diferentes navegadores, etcétera. Con cualquier tipo de este dato, si se nos puede identificar, entonces estaríamos ante un dato de carácter personal y tendríamos que aplicarle todo el reglamento de protección de datos. El RGPD distingue unas categorías especiales de datos. No todos los datos son idénticos. Hay una serie de datos que tienen un nivel máximo de protección, que serían los datos que revelen el origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, afiliaciones sindicales, y luego datos de salud, genéticos, biométricos, o datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de esas personas. Todo ese tipo de datos. Lo que hace el reglamento es directamente prohibirlo. Y lo que hacen es que habilitan una serie de excepciones para que se puedan tratar. Por ejemplo, los médicos y los profesionales sanitarios, evidentemente, sin ese tipo de datos no podrían trabajar, pues ya tienen una licitud y también si el titular nos da un consentimiento expreso, también estaríamos con capacidad de tratarlo. Otro concepto que para mí es fundamental es que sepamos distinguir entre el responsable y el encargado del tratamiento. El responsable es el que tiene la titularidad del fichero, digamos, y es el que determina los fines y los medios del tratamiento, mientras que el encargado es una persona que accede a los datos, pero por un mandato del responsable. Normalmente tienen que tener formalizado un contrato por escrito en el que digamos, se detalle bien ese tipo de contratos jurídicos. Los responsables normalmente son las empresas o en el caso de los autónomos si no tienen personalidad jurídica, las administraciones públicas, asociaciones, universidades, colegios, comunidades de propietarios, hospitales, clínicas, etcétera. Y normalmente los encargados son personas que les prestan un servicio a los responsables, como pueden ser los asesores laborales, que tienen que acceder a datos de los empleados para poder confeccionar las nóminas, los fiscales para poderle hacer los impuestos, la contabilidad, los informáticos para poder arreglar los equipos, acceden a la base de datos del responsable. Y ambos tienen que cumplir con todas las obligaciones del reglamento. ¿Qué es un tratamiento? Un tratamiento de datos es cualquier operación que se realice sobre datos personales. Ya da igual que sean por procedimientos automatizados, o sea, con ordenadores, o si son en papel. Cualquier tipo de tratamiento. ¿Qué significa esto? Que la mera tenencia del dato en la empresa ya se considera un tratamiento. ¿Vale? Aquí pongo una serie de ejemplos, por ejemplo, la recogida, registro, organización, estructuración, un montón de cosas que implican tratamiento, y los ejemplos más clásicos que solemos encontrarnos en las empresas es un listado de clientes y de proveedores para la facturación, donde hay datos de nombres, apellidos, teléfonos, etcétera, datos de empleados para hacer las nóminas, si hay cámaras de videovigilancia, y también cuando se hacen bases de datos de currículum para hacer una contratación de un puesto de trabajo. Todo eso estamos ante un tratamiento de datos personales, con lo cual le afectaría la normativa que hemos hablado anteriormente, tanto el reglamento europeo como la LOPD.